Cuando el reino de Jerusalén estaba a punto de desaparecer, sucedió un milagro. Un joven de apenas 16 años, consumido por la lepra, ascendió al trono. Cuando todos pensaron que el futuro del reino ya estaba condenado, ese rey se convirtió en uno de los líderes más astutos y determinantes de las cruzadas. Su nombre era Balduino IV, pero la historia lo conocería como el Rey Leproso. En este vídeo vamos a explorar sus últimos momentos de vida y cómo tras su muerte el reino se vio sumido en el caos. Porque cuando un líder mediocre asciende al poder, puede destruir el mayor de los imperios con solo una mala decisión. En 1185, Jerusalén entierra a Balduino IV. El cortejo avanza hacia el Santo Sepulcro. Los varones siguen el féretro en silencio. Las órdenes militares lo custodian. El cuerpo que llevan ya no parece el de un rey, pero todos saben a quién están enterrando. Balduino tenía 24 años, reinó 11, y durante esos 11 años, mientras la lepra le destruía el cuerpo, sostuvo un reino que casi todos daban por perdido. Lo coronaron con 13 años. Era un niño enfermo. Saladino esperaba su caída. La nobleza ya miraba hacia el siguiente trono. Nadie creía que aquel muchacho pudiera gobernar, y sin embargo, se convirtió en uno de los líderes más astutos y determinantes de las cruzadas. En 1177, con apenas 16 años, casi ciego y al frente de una fuerza muy inferior, se enfrentó a Saladino en Mongisart. Lo derrotó. Fue una de las victorias más inesperadas de las cruzadas. Aquel día, el rey leproso salvó Jerusalén. Pero aquella gesta no fue un milagro aislado. Fue el patrón de su reinado. Gobernó cuando ya no podía ver, cuando las manos y los pies se le deshacían, cuando tenía que ser llevado en litera. Incluso entonces cruzó el Jordán para romper el asedio de Kerak, un rey moribundo que todavía iba al campo de batalla. Mientras Balduino vivió, el reino no se rompió. No perdió ninguna gran ciudad. Contuvo a Saladino, contuvo las facciones de su propia corte. Mantuvo unida una nobleza que, sin él, se odiaba. Balduino IV deja atrás un legado de gloria y de honor. Pero el trono no pasa a otro hombre de su talla. Pasa a líderes ineptos. Y en muy poco tiempo, van a destruir todo lo que él había sostenido. El féretro de Balduino IV se cierra, y el trono pasa a un niño. Balduino V tiene 8 años, es el sobrino del rey leproso. Lo coronaron en vida de su tío precisamente para evitar que Guido de Lusignan se hiciera con el poder. Ahora ese plan es lo único que sostiene el reino. Raimundo III de Trípoli asume la regencia. Es el noble más experimentado de Tierra Santa. También el más odiado por una parte de la corte. Para que no se apropie del trono, le imponen condiciones durísimas. El niño no queda bajo su custodia, y los castillos reales pasan a las órdenes militares. Durante unos meses, Jerusalén parece respirar. Raimundo firma una tregua con Saladino. El sultán espera. La corte susurra. Todos miran al niño, y todos calculan qué ocurrirá si muere. Porque Balduino V es frágil, enfermo. Un rey demasiado pequeño para un reino demasiado roto. Pero de nuevo la tragedia sacude a un reino que parece estar condenado. En el verano de 1186, el niño muere. El niño rey ha muerto. Tiene solo 9 años. El último heredero de Balduino IV se apaga sin haber llegado a gobernar de verdad. Según lo pactado, la sucesión debía decidirse con calma. Nadie iba a respetar eso. Nadie respeta las Sibila, hermana de Balduino IV y madre del niño muerto, reclama la corona. Los varones aceptan, con una condición: esto es una traición. Que se separe de Guido de Lusignan. Lo consideran inepto, indigno del trono. Sibila acepta. La coronan reina. Y entonces llega la traición. Delante de toda la corte, con la corona ya sobre su cabeza, Sibila llama a Guido, el mismo hombre al que acababa de repudiar, el mismo al que le habían exigido apartar, y lo corona rey a su lado.
No era un matrimonio, era un golpe. Había prometido una cosa para subir al trono, y en el mismo acto hizo exactamente lo contrario. Los que la habían coronado acaban de ser engañados. Esto no se olvida. Raimundo de Trípoli se niega a reconocerlo. La corona Una parte del reino ya tiene jura lealtad a Vido. El reino sigue. La parte que había puesto condiciones se siente Quien se oponga, que traicionada. se vaya. Jerusalén no tiene un rey, Esto no es legítimo. tiene dos bandos. La corona ya está Están a un puesta. paso de la guerra Acéptalo. civil. Al final no se derrama sangre, pero el poder queda en las peores manos. Guido es rey El pacto está y casi roto. nadie lo respeta. Se parten. La corte se pudre. Las conspiraciones se multiplican. Se acabó. Los que deberían defender el reino se pelean Que se por la queden con corona. su corona. Balduino IV había sostenido Jerusalén con un cuerpo destrozado. Sus sucesores, La corona con ya salud está y con puesta. trono, Acéptalo. lo están deshaciendo desde El reino dentro. se parte hoy. Y mientras ellos se disputan un título, Saladino ya ha entendido la verdad. El reino está solo. El momento más crítico para el reino de los cristianos no tardó en llegar. En los cuernos de Jatim, Saladino tendió una trampa que solo un hombre vio venir. Guy de Lusignan era rey, pero no tenía el respeto ni la autoridad del leproso. Con nosotros. Reinaldo de Chatillon, el señor de Kerak, cometió el error que Saladino estaba esperando. Atacó una caravana musulmana en tiempo de tregua y mató a varios de sus hombres. Saladino juró venganza. Movilizó el mayor ejército que había reunido hasta entonces y puso sitio a Tiberíades, donde se encontraba la esposa de Raimundo de Trípoli. Era el cebo perfecto. El 3 de julio de 1187, el ejército cruzado salió de Seforis hacia Tiberíades. Iban unos 20.000 hombres. Es una trampa. Raimundo de Trípoli les advirtió No que era una debéis alejaros trampa, del agua. que no debían alejarse de las fuentes de agua. Al desierto para destruirnos. Nadie le escuchó. Saladino había preparado exactamente eso, una trampa mortal. Mientras los cruzados avanzaban bajo el sol abrasador de julio, sin agua y agotados, el sultán los fue empujando hacia los cuernos de Jatín, dos colinas volcánicas en medio de una llanura seca y sin fuentes. Esa noche los rodeó por completo. Al amanecer del 4 de julio, ordenó prender fuego a la hierba seca que rodeaba el campamento cristiano. El humo y el calor se volvieron insoportables. Las cargas de Saladino se repitieron una y otra vez. La infantería cruzada se desmoronó primero. Luego la caballería intentó romper el cerco en desesperadas cargas, pero era inútil. La Veracruz fue capturada. El rey Guido fue hecho prisionero. Casi todo el ejército del reino de Jerusalén quedó destruido en un solo día. Después de Jatín, el reino se desangró en meses. Ciudad tras ciudad abrió las puertas. El 2 de octubre de 1187, Jerusalén cayó. Lo que Balduino IV había defendido con su cuerpo enfermo se perdió por la incompetencia de quienes vinieron después. Líderes débiles, ambiciosos y divididos terminaron de hundir lo poco que quedaba. Tendrían que pasar años hasta que apareciera otro hombre capaz de plantar cara a Saladino. Pero para entonces, el daño ya era irreversible.